Saludos, nuevamente estamos retomando la lectura del comentario de Martín Lutero sobre la epístola a los Gálatas. Y habíamos dejado la lectura en Gálatas 2:17, donde Lutero comenta sobre este versículo que ha sido mal entendido a lo largo de las edades por la interpretación cristiana, porque este versículo está emparejado, está en el contexto de lo que es el argumento del apóstol Pablo a favor de la justificación por la sola fe. Y habíamos dicho que la palabra justificar es declarar justo, y justificación es el hecho de haber sido declarados justos. Y esto es el gran privilegio del pecador, la gran invitación del Evangelio, que Dios requiere de cada uno de nosotros perfecta justicia. Y perfecta justicia no es nada más que perfecto amor hacia Dios, hacia el prójimo, hacia cada uno de nosotros, aún hasta las personas que no nos caen bien. ¿Y dónde podemos nosotros conseguir ese amor? Porque nuestra naturaleza está corrupta y es un milagro que a las justas podemos amar a otra persona aquí en esta tierra y ser amados. Pero el Evangelio nos dice, en Cristo está ese perfecto amor, está esa perfecta justicia. Y por la sola fe, cuando tú quedes desesperado por tu falta de amor, por tu incapacidad de amar, y te das cuenta de que a menos que tú puedas tener esa justicia, no puedes entrar ante la presencia de Dios, quedarás condenado. Pero si lo tienes, quedarás salvo eternamente, vivirás eternamente. Y eso se nos da como un regalo, como un don, cuando nosotros por la fe vamos a Cristo y le decimos: Señor, yo no tengo ese amor, pero yo sé que tú lo tienes. Vísteme con esa justicia. Regálame esa justicia, porque yo no la puedo tener. Y el Señor honra su palabra y nos declara justos. Al más impío pecador, a la persona que tenga más odio en su corazón, cuando va al Señor y dice: yo no puedo hacer nada más que odiar, justifícame, Señor. Dios, por su mera y sobreabundante gracia, le pone a la cuenta de este pecador gratuitamente todo el amor de Cristo. Y ese pecador, esa persona que odia y por lo tanto es odiosa, queda plenamente justificada, y justificada por la sola fe. Es un maravilloso milagro, es algo precioso que es nuestro por la sola fe. Así que aquí el apóstol Pablo en Gálatas 2:16 está argumentando: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Es decir, nosotros fuimos a Cristo, buscamos a Cristo, lo encontramos porque Él se nos manifestó en su perfecta justicia, se nos atravesó en el camino y nos dice: yo soy tu justicia. Y por la gracia que viene de Él, nosotros hemos creído en Él, y entonces somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Las obras de la ley fueron las que nosotros nos cansamos de buscar toda nuestra vida y no las encontramos. Dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado, y eso es nadie.
Esa es aún la persona más dedicada a buscar la justicia, a buscar la santidad, a buscar la piedad, a buscar todas las cosas buenas de la ley. Aún esa persona no será justificada por su búsqueda de santidad y de justicia. Esa persona será justificada solo porque se aferra por la fe a la justicia de Cristo. Ahora, allí el apóstol Pablo presenta su argumento. El versículo 17 presenta el contraargumento de aquellos que se oponen a esta justificación que Dios regala al pecador por la sola fe. Hay que tener eso en cuenta cuando nosotros leemos el versículo 17. El versículo 17 presenta la protesta de los opositores, de los que dicen sí, pero no es tan fácil. Necesitas tener las obras de la ley, necesitas mostrarle a Dios que estás agradecido por su gracia y tienes que presentar obras de la ley. Bueno, en el versículo 17, el apóstol Pablo presenta esta protesta. Él dice, pero si buscando ser justificados en Cristo. Es decir, nosotros hemos sido esas personas del versículo 16 que buscamos ser justificados en Cristo y fuimos a Él y fuimos justificados. También nosotros hemos sido hallados pecadores. En otras palabras, nosotros fuimos a Cristo buscando ser justificados y escuchamos su palabra de justificación. Pero entonces vinieron ustedes, los opositores, los que promueven las obras de la ley y nos han dicho, sí, pero tú no has sido plenamente justificado sencillamente por ir a Cristo y por la fe decirle, yo creo que tú me revistes con tu justicia. No es así tan fácil. Un momento, por favor. Tú todavía eres pecador, a menos que comiences a guardar la ley y a guardarla perfectamente. Esa es la protesta de todos los que se oponen a este precioso artículo de la justificación por la fe. Esa ha sido la protesta desde el tiempo de los apóstoles, porque esta protesta es la que le ponían al apóstol Pablo y a los demás apóstoles en la iglesia cristiana primitiva, y es la misma protesta que ponen hoy. Tú todavía no lo has hecho, todavía no has sido plenamente justificado porque no guardas los 10 mandamientos, no guardas el sábado, no te abstienes de ciertas comidas, no participas en ciertas ceremonias. Entonces, a menos que tú hagas estas cosas, no importa cuánto hayas buscado a Cristo para ser justificado, no importa cuánto tú digas que has sido justificado por la gracia de Cristo, tú no has sido, cuidado, tú no has sido perfectamente justificado. Y habla muy piadosamente al presentar esta protesta. El apóstol Pablo responde, si esa es la protesta de ustedes, lo único que ustedes han hecho de Cristo un ministro de pecado. ¿Eso es lo que ustedes piensan de Cristo? ¿Que Cristo es un ministro de pecado? ¿Por qué? Porque ustedes me han dicho que si yo voy a Cristo a ser justificado, Cristo dice, todavía veo un pecador. Primero tienes que guardar la ley, como los están haciendo los de esa secta o los de esa otra iglesia. Primero tienes que guardar la ley, y entonces vienes a hablar conmigo otra vez. Aquí te doy mi tarjeta de presentación. Cuando termines de guardar la ley, vienes a mí. Esa es la protesta, la oposición, por así decirlo, de aquellos que no les satisface la justicia de Cristo y buscan ser justificados por su propia justicia. Ellos son los que hacen de Cristo ministro de pecado. Ahora, si tú quieres tener a Cristo como ministro de pecado, bien puedes.
Pero si lo tienes como ministro de pecado, lo tendrás también como ministro de condenación. Pero Cristo vino para salvar a pecadores, no para condenar a pecadores. Entonces, por eso el apóstol Pablo termina el versículo 17 diciendo, de ningún modo, de ninguna manera, no way, dicen por allí en inglés. Así que esto es lo que hay que tener en mente cuando nosotros leemos este versículo, de que si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Por quién? Bueno, por aquellos que siempre están buscando ver errores y faltas. Y es cierto, verán esos errores y verán esas faltas en los justificados. Porque al mismo tiempo nosotros somos justos y pecadores. Somos justos porque hemos sido justificados plenamente por la justicia de Cristo, pero somos pecadores porque esta naturaleza humana y corrupta pertenece y permanece en nosotros hasta el día de la glorificación, cuando esto mortal se ponga la inmortalidad y esto corrupto se ponga la incorrupción. Pero mientras tanto luchamos con esta carne que nos traiciona, esta carne que nos asedia, esta carne que nos hace codiciosos, lujuriosos, ladrones, morbosos, homicidas, porque deseamos por nuestro mal genio y nuestra rabia. El Señor Jesús dijo que todo eso es nada más que homicidio, mentiras. Así que al mismo tiempo somos justos y al mismo tiempo somos pecadores. De tal modo que pues ahora no nos dio mucho tiempo de ir a leer el comentario de Lutero sobre estas cosas, pero creo que nos quedan aquí unos pocos minutos para hacerlo. Porque dice que en esta enseñanza, a ver, ¿dónde estamos nosotros acá? Creo que nos hemos perdido acá. Vamos a ver, tenemos que encontrarlos acá. Es que abrimos la aplicación sin ir al versículo 17. Entonces aquí Lutero llega a esta conclusión. Dice, pues debemos concluir una de dos cosas. O somos justificados por Cristo, o Cristo nos manda a la ley para ser justificados, pues todavía hasta Él mismo nos declara pecadores, culpables y malditos, claro, porque no estamos guardando la ley. Sin embargo, si la ley es la que nos declara justos, entonces es inevitable concluir que Cristo no nos justificó, sino que nos remató aún más, declarándonos culpables pecadores. Por consiguiente, Cristo no es nada más que un ministro de pecado. Pero en tal caso, tu argumento es este: todo aquel que confía en la gracia del Señor Jesucristo sigue siendo pecador, culpable de la muerte eterna. Y a menos que corras todo atolondrado hacia la ley para hacer sus obras, no serás salvo. La Escritura, y en particular el Nuevo Testamento, con frecuencia insta a la fe en Cristo. Todo aquel que creyere en Él será salvo, no perecerá, no es juzgado, no será chasqueado, tiene vida eterna, y otros textos así. Pero ellos, al contrario, dicen, el que cree en Él es condenado, porque tiene fe sin obras, lo que le condena. Pervierten todo, hacen de Cristo un tenebroso verdugo y de Moisés un vivo Salvador. ¿Acaso no es esta una horrenda blasfemia?